Tenemos la primera clase de química, ¿ya? Vamos a ver lo que viene a ser algunos aspectos fundamentales en cuanto a la química, que por ejemplo es la ciencia de los materiales, ¿ya? Y obviamente ya es catalogado una ciencia, ¿por qué? Porque aplica el método científico, lo que normalmente te mencionan en el colegio, ¿ya? Observación, hipótesis, experimentación y teoría. Algunos materiales, por ejemplo, metales, cemento, fibra, jabón, plástico, entre otros. Ahora sí, entramos a lo que nos compete, materia, ¿ya? La materia se puede decir que es que tiene una composición o estructura, ¿correcto? Listo, también que posee masa y volumen, ¿ya? Se puede percibir mediante nuestros sentidos, ¿correcto? Además de que hay materia microscópica como a escala atómica o llamada molecular, ¿ya? Que en otras palabras son invisibles, perdón. Ahora, pueden experimentar transformaciones. Por ejemplo, cuando el azúcar, entre comillas, desaparece, ¿no? O se funde. Cuando el agua se evapora, cuando lo estás hirviendo, ¿correcto? Y también se diferencia por sus propiedades. Por ejemplo, el azúcar es un sólido, de sabor dulce. El agua es un líquido insípido, no tiene sabor. ¿Ya? Perfecto. Ahora, algunos estados fundamentales de la materia, que viene a ser el sólido, líquido y gaseoso. Sólido, por ejemplo, una moneda, el NaCl, que es la sal. El líquido, el agua, la vinagre, gaseosa, el aceite de oliva. Gaseoso, un dióxido de carbono, el humo de los carros, el globo de helio. ¿Ya? Y hay otro estado, el plasmático, que por ejemplo es el sol. No es muy usado en los exámenes de emisión, pero tranquilo. Ahora sí, materia. La materia se divide tanto en sustancia como una mezcla. Sustancia está presente en los elementos. Elementos como por ejemplo el sodio, el Na, azufre, el S, carbono, oxígeno. Compuesto, ya ahí vienen dos componentes como dióxido de carbono, el CO2, el monóxido de carbono, el CO. ¿Ya? Luego tenemos la mezcla heterogénea y homogénea. Vamos a ir viendo parte por partes. Primero, sustancia. Aquí tenemos que está, aquí dice, ¿no? Constituida por la repetición de una misma clase de unidad estructural, o sea, átomos, iones, ¿ya? Sustancia. Tiene composición química fija y propiedades definidas, ¿ya? Por ejemplo, el oro tiene sus propiedades ya definidas, el agua tiene sus propiedades ya definidas, ¿ya? Ahora, se le representa mediante un símbolo químico o fórmula química. En cuanto al oro, aquí está, su símbolo químico, fórmula química. En cuanto al agua, aquí está H2O. Este es un elemento, ¿ya? Y este es un compuesto, ¿correcto? Listo, ¿logras diferenciar qué es un elemento y qué es un compuesto? Perfecto. Entonces ahora sí entramos a lo que dice un elemento. Elemento está por átomos de una misma clase. Ya, o sea, puede ser O2, puede ser O3, esos son elementos, ¿ya? Su división química no genera nuevas sustancias simples, o sea, no se puede dividir. Y tiene un símbolo químico. Exacto, acá está. Su símbolo químico, el oxígeno, es el O2. El del azufre, en la realidad, es el S8. ¿Ya? El helio, perdón. Él es un tipo monoatómico porque solo tiene un átomo. Él es diatómico porque presenta dos, acá el número 2. Y él es octatómico porque tiene 8 átomos. ¿Hasta acá estamos bien? Muy bien. Acá hay un ejemplo, cobre, oxígeno medicinal, que es el O2 de una diatómica. Luego está la alotropía. Antes de ver lo que vienen a ser los compuestos, vamos a ver un poco de alotropía. ¿Qué viene a ser? Es una propiedad, ¿ya? La alotropía. De algunos elementos, ya estamos hablando de elementos. De presentar dos o más variedades diferentes. O sea, los alótropos tienen el mismo estado físico, pero diferente estructura, por ello sus propiedades son distintas. Gracias a tener una estructura diferente, sus propiedades son diferentes. Ejemplo, el carbono. ¿Por qué? Porque el carbono en la naturaleza se puede encontrar como grafito o diamante. ¿Ya? ¿Esto por qué? Por su estructura, ¿ya? Por su estructura, más que por el propio elemento, sino es cómo está estructurado. El grafito es un sólido negro de baja dureza y buen conductor eléctrico, mientras
tras que el diamante es un sólido transparente de alta dureza y mal conductor eléctrico. ¿Ya? Otros elementos como el oxígeno, fósforo, etc. presentan alotropía. El oxígeno, obviamente, el O2 o O3. ¿Ya? El fósforo, que tenemos el fósforo rojo y el fósforo blanco. Ahí, cuando tú lo busques, justo te vas a percatar que más que nada su estructura es distinta. ¿Ya? ¿Hasta aquí estamos bien? Perfecto. Compuesto, ahora sí. Los compuestos ya vienen a ser sustancias constituidos por átomos de diferentes elementos. ¿Ya? Ahora, estos átomos se mantienen unidos por enlace químico, que más adelante veremos que es un enlace químico. Luego, la unidad estructural de este compuesto químico puede ser una molécula como una unidad fórmula. ¿Ya? Todo compuesto tiene fórmula química, ¿correcto? En ella se indica el elemento que la conforma y la proporción que la suma. Por ejemplo, el cloruro de sodio, el NaCl. Ahí vemos que es un compuesto porque tiene un elemento cloro y otro elemento sodio, que son distintos. El H2O, acá obviamente hay dos elementos, el oxígeno y el hidrógeno. ¿Correcto? Muy bien. Ahora, compuesto químico, por ejemplo, ¿no? Tenemos el alcohol metílico, que es el CH3OH, o el cloruro de calcio, que es el CaCl2. A ver, según el número de elementos, se puede decir que es ternario en la primera. ¿Por qué? Porque tiene tres elementos distintos. Y el otro binario porque tiene dos elementos distintos. Si hablamos por la parte de átomos, uno sería hexatómico porque tiene seis. Mira, un carbono, tres hidrógenos, un oxígeno y un hidrógeno más. O sea, seis elementos. Y acá sería triatómico porque tiene un calcio y dos cloros, ¿no? ¿Hasta acá estamos bien? ¿Listo? Todo compuesto se puede descomponer por métodos químicos, ¿es cierto? El H2 se puede descomponer por acción de energía en hidrógeno y oxígeno. ¿Ya? A ver. Luego, acá por ejemplo, este es el óxido de mercurio, se puede descomponer mediante el calor en mercurio y en oxígeno. ¿Ya? Ahí está. Ahora, entramos a la parte de mezclas. Pero antes que nada, hasta aquí, ¿tienes alguna duda, alguna consulta? Perfecto. Entramos a la parte de mezclas. Aquí es mediante una unión física de dos o más sustancias puras. ¿Ya? Características. Los componentes se juntan en proporción variable, ya que es muy distinto a los elementos y a los compuestos. ¿Ya? Ahora tiene, cada componente conserva su identidad y sus propiedades. Si bien se combinan, no importa, igual tiene sus propiedades intactas. Por ejemplo, cuando tú disuelves la sal con el agua, la sal se sigue manteniendo como sal, no se divide, y el agua como agua. No tiene fórmula química, y es cierto, no presenta fórmula química, y sus componentes se separan por métodos físicos. No te olvides esto. Ya. En la formación de la salmuera, el NaCl más el agua, se preserva o se conserva su identidad. Tenemos la mezcla heterogénea, ¿ya? Que es aquí, es aquella mezcla que presenta fases distintas. Aunque bueno, se puede distinguir a simple vista, también con la ayuda de un microscopio, como por ejemplo el agua turbia con la arcilla, o si no, el agua con el aceite. Si tú lo echas, tú te vas a dar cuenta que el aceite está arriba y el agua está abajo, ¿verdad? Exacto, y esa es una mezcla heterogénea. El granito. Los diferentes colores del granito es un indicador de una mezcla heterogénea. La mermelada de fresa. Te das cuenta que hay tanto una parte líquida como una parte sólida que es la fresa, ¿verdad? El jugo de fruta, la pasta dental, hasta el humo. Casos distintos con la mezcla homogénea. Por ejemplo, la alpaca, que es el zinc, cobre y níquel.
O el agua potable, que está el H2O, ¿cómo se llama esto? Dióxido, no, bicarbonato, bicarbonato, si no me equivoco. El oxígeno, sodio, bueno, y el cloruro. El ion sodio y el ion cloro. ¿Qué me forma todo el agua potable? Es aquella mezcla, la mezcla que presenta solo una fase. Acá sí no te vas a percatar si hay dos o tres, no, solo es una de frente. O sea, es una monofásica. No es posible distinguir sus componentes. Y es cierto, tú no distingues las componentes del agua. Para ti es el mismo color todo. Ni con ayuda del microscopio óptico. Los componentes están uniformemente distribuidos, ¿ya? Por ello sus propiedades son las mismas en toda su extensión. Otros ejemplos son el aceite, alcohol medicinal en el líquido, otro en el sólido, que sería la olla de acero o la manija de latón, y en gaseoso sería el heliox. ¿Hasta acá estamos bien? Heliox. Heliox. Luego tenemos los fenómenos físicos y químicos. ¿Ya? A ver, aquí, ¿qué sucede con la materia? Pues, exacto. ¿Mediante qué? Mediante cambios o fenómenos. Por ejemplo, trituradora de rocas. Al dejar caer, bueno, acá también, la trituradora de rocas, que en otras palabras, tú lanzas roquitas o rocas y salen más chicas. ¿Qué ha ocurrido? Bueno, ha disminuido su tamaño nada más, pero la componente sigue siendo la propia roca. Oh. Al dejar caer el líquido incoloro sobre un líquido celeste, se forma un sólido de color azul. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, esto es un experimento. Aquí el agua está hirviendo y se observa el burbujeo de toda la masa líquida. Esto es cuando pasa de líquido a gaseoso por la llama de evaporación. O la combustión de la leña. ¿Ya? Todos ellos son cambios o fenómenos que se producen. Ahora, vamos a entrar un poco más de lleno al fenómeno físico. ¿Qué ocurre? Aquí los cambios no modifican la composición química. O sea, si tú tienes una cebolla y lo cortas a cebollas más pequeñitas, sigue siendo una cebolla, ¿sí o no? Exacto, no varía. O el agua. Tú lo calientas, sale vapor, pero ese vapor sigue siendo agua, ¿sí o no? Perfecto. Un resorte, tú lo estiras, lo elongas, pero sigue siendo el resorte, o sea, sigue siendo el propio material, ¿correcto? Muy bien. Lo que cambia acá es la forma, el tamaño o el estado físico. En otras palabras, forma, por ejemplo, con la cebolla, tamaño con el resorte, el estado físico con el agua, o la fusión del hielo, cuando se pasa del sólido al líquido, sigue siendo agua. ¿Ya? La distribución de la roca, bueno, como mencioné, va a ser rocas más chiquitas, pero sigue siendo roca. Es un fenómeno físico. ¿Estamos bien hasta acá? Muy bien. Ahora, el químico, ¿qué ocurre con el químico? Aquí sí cambia la composición, ¿ya? Para formar nuevas sustancias. Por ejemplo, está el cambio de color, el olor del sabor, liberación de gases, liberación de calor, etcétera. Un fenómeno químico es la descomposición de la naranja, ¿ya? Acá sí cambia. Y te das cuenta por el simple olor nomás, y es más, por el color también. La combustión del carbón, acá también cambia, porque le estás generando calor, literal, estás quemando, y ya no sería solo carbón. La oxidación del hierro, también, aquí te percatas por el cambio de color, ¿ya? Fermentación de la chicha, aquí por el cambio del sabor, o del sabor más que nada. Cocción de la papa, aquí te das cuenta también por el color, porque ahora se ponen más doraditas, ¿no? La explosión de la dinamita, también te percatas. Y de esa forma es como se dan los fenómenos químicos, ¿ya? Mientras que en el físico no le ocurre nada, o sea, en cuanto su composición se mantiene o sigue siendo igual, la química sí, ¿ya? Listo. Ahora sí, tenemos aquí algunas propiedades físicas y químicas. El zinc, aquí tenemos color plateado, densidad, temperatura de fusión. Listo.
Ya. Las propiedades, como dije, no son características y cualidades que permiten establecer semejanzas y diferencias. A ver, ahora vamos a entrar a propiedades, porque aquí esto era fenómenos, propiedades. Por ejemplo, propiedad física. Son aquellas propiedades que puedes medir y observar sin modificar la identidad de la materia. Por ejemplo, el color lo puedes ver a simple vista. El punto de fusión, el punto de ebullición, ¿ya? Fusión cuando pasa de gaseoso, perdón, de sólido a líquido. Ebullición cuando pasa de líquido a gaseoso, si no me equivoco. O no es evaporación, creo que es al revés. Ya, pero ahí lo investigamos. La densidad, ¿ya? Dureza, conductividad eléctrica, maleabilidad y ductilidad. La dureza es la resistencia que emite un material al ser rayado con otro material, ¿ya? Ductilidad es con la propiedad que te permite hacer que sean más maleables los materiales. Ya. En cuanto a la ductilidad y maleabilidad, de ahí lo estaremos investigando. Ahorita no recuerdo muy bien, así que tranquilo. Ya. Mientras que me voy recordando, porque yo también me olvidé. A ver. Ah, ya, ya. La utilidad es en sí lo que te permite deformarse, ¿ya? De manera sostenible sin romperse. Esa es la utilidad. Mientras que la maleabilidad sería, ajá, la propiedad física que puede tener los materiales para ser enrollados en láminas delgadas. Ahí está. Esa sí es la maleabilidad. Ah, como listo. Luego las propiedades químicas. Acá sí. Estas propiedades, para que tú puedas medirlas, ¿ya? Va a tener que sí tener un cambio. ¿Qué cambio? Un cambio químico. O sea, modificarse. Ejemplo, grado de reactividad, combustionabilidad, oxidable cuando se oxida, corrosión. Esto ocurre por ejemplo, en el hierro, en la variedad de hierro. Ahí te vas a dar cuenta cuando cambia el color. Esa es la corrosión. La acidez o basicidad, inflamabilidad y toxicidad. En todos estos se va a tener que modificar la propia materia. Por ejemplo, el sodio reacciona violentamente con el agua, ¿ya? El grado de reactividad. El gas licuado de petróleo es material inflamable. Así que por eso que también te dicen, ¿no? No fumar acá. El ácido muriático es tóxico y corrosivo, ¿ya? Y luego tenemos las propiedades extensivas e intensivas. Propiedades extensivas, que pueden ser medidas, que dependen del tamaño del sistema a analizar. Además, que son aditivas, o sea, ¿qué cosa? Se pueden sumar. Ejemplo, volumen. Tú puedes sumar volumen, 5 metros cúbicos por 10 metros cúbicos, más, perdón, es igual a 15 metros cúbicos. Longitud, 10 metros más 5 metros, 15 metros. Área, 20 metros cuadrados más 5 metros cuadrados, 25 metros cuadrados. Volumen, bueno, ahí está nuevamente volumen. Energía, peso, etcétera. Todas esas son propiedades extensivas. ¿Por qué? Porque pueden ser medidas y dependen del tamaño. Además que se pueden sumar. Mientras que las intensivas no dependen del tamaño, ni tampoco son aditivas. Por ejemplo, 5 centígrados, ¿ya? Nosotros 5 centígrados no se va a sumar y no va a ser 10, sino se mantiene en 5 centígrados. La densidad, si un agua tiene, digamos, un metro cúbico, kilogramos por metro cúbico, perdón, más otra densidad, kilogramos por metro cúbico, no se suma, se sigue manteniendo. Si tú sumas el agua más el otro agua, sigue siendo agua y su densidad no varía. La dureza, la dureza, por ejemplo, de este material va a ser la misma que de este material más chiquito. Acá imaginemos que es un mineral cualquiera y aquí el mismo mineral. Ya, tú lo quieres rayar
y la velocidad se va a seguir manteniendo, no importa si uno es más grande que otro. Lo mismo ocurre con la conductividad eléctrica, el color, las propiedades químicas, etc. El color obviamente, ¿no? Si este compuesto es amarillo y el mismo compuesto pero más chiquito, también sigue siendo amarillo. ¿Correcto? ¿Hasta acá tienes alguna consulta, alguna duda? Perfecto. Entonces, hasta acá vamos a dejar la parte teórica. Ya, voy a pausar un rato. Ya, sigamos con los ejercicios. A ver, la primera, ¿qué es? Muy bien. ¿De quién proviene? No, no, es de un conocido. Conocido. Empieza con C. No, estaba cerca, estaba cerca. ¿De quién? ¿De quién? A ver, dime. Luego le sigue la A. No, no, no. Ya luego le sigue la R. Ajá, carbono, muy bien. El etanol, elemento compuesto. Muy bien. ¿Por qué? Correcto. Gotas de mercurio. Muy bien, porque no importa que sean gotas, igual sigue siendo mercurio. Exacto. Ácido sulfúrico. Correcto. Entonces es SS y obviamente es de manera correcta. Ahí está. Ahí está. El carbono, el compuesto y el elemento. Sigamos. Siguiente. ¿Cuál de las siguientes proposiciones no corresponden a mezclas homogéneas? UNI 2016. ¿Cuál de las siguientes proposiciones no corresponde? Solo es una. A ver, tienes unos minutos para resolverlo. ¿Ya? ¿Listo? Vamos para. Ya. Dice, presenta uniformidad de las propiedades en toda su extensión, obviamente. Tiene una sola fase, sí, verdadero, porque es una mezcla homogénea. ¿Ya? Esa es la heterogénea. Heterogénea de hetero diferentes tiene más de una fase. A ver, ¿cuál es tu otra clave? Yo te espero. Muy bien, sí, es la E. Los componentes no se pueden distinguir con la vista. Esta sí es verdadera, pero tampoco con el microscopio óptico. La E, correcto. ¿A quiénes? No corresponde. En este caso la D, porque bueno, acá la N se me coló. Ya, está bien. Siguiente. Antes que nada, a ver, con esto. Aquí ya está. Así que voy a parar esto. Pa. Ahí está. A ver, ¿cuál es la clave? Te escucho. Te escucho, a ver, mismo eres. Cualquier cosa me avisas. Voy para la grabación y luego sigamos. A ver, 3. Vamos a ver. La clave es 2. Y te vas a preguntar por qué. Dice, ¿cuáles son mezclas homogéneas? Ya. A ver, granito obviamente no es una heterogénea. Leche de magnesia tampoco es una heterogénea. La salmuera, no, no es magnesia. Mira, te vas a ver. La leche de magnesia, por ejemplo, es una suspensión. Ah, por eso sí me recordaba. Ya. El suelo tampoco es una mezcla homogénea. El gas natural sí es una.
Sí es una mezcla homogénea. ¿Por qué? Porque contiene principalmente metano, ¿ya? Y otros hidrocarburos ligeros. Y obviamente no te permite ver, cuando tú ves el gas natural, no ves cada elemento. Como dije, la salmuera es una mezcla entre el agua y el NaCl, o sea, la sal. Y sí, sí es una mezcla homogénea. Y el suelo obviamente no lo es, ¿no? Entonces son, ahí está, dos, nada más. Siguiente. A ver, acá. ¿Cuántos de los cuerpos son mezclas heterogéneas? Ya acá son heterogéneas. ¿Me confirmas? ¿Cuántos son? A ver. Tres. ¿Seguro? Ya, vamos a ver. Primero, la alpaca sí es una heterogénea. No, es una homogénea. Ya, el frugos sí es heterogénea. La salmuera es homogénea. El acetileno es homogénea. Ya, ahí está. Homogénea, obviamente. Lo hemos visto. El flujo sí es heterogénea. La salmuera, obviamente, es homogénea. El acetileno no es una mezcla, sino es un compuesto. Y la leche, si no me equivoco, es una heterogénea, ¿o no? Ajá, también es una heterogénea. O sea, solo son dos. ¿Ya? Da. Ahora sí, la 5. A ver, ¿cuál es cambio físico? ¿Cuál es cambio químico? Ya, ya. Vamos a ver. Recuerda, cambio físico, fenómeno físico, la reacción química y cuando es química, obviamente cierto. Ya, mezcla de agua, una muestra impura de NaCl. Ujú. Es un físico. ¿Ya? El otro, para limpiar la impureza, la mezcla es obtenida y se sostiene mediante filtración. También es físico. El otro, la mezcla, obviamente la reacción sí es química, ¿no? Y sería físico, físico, químico. ¿Y por qué la... A ver. mm, Recuerda que cuando hay filtración, ya es solo separación, nada más. Y separación mediante un fenómeno físico. El tercero sí era químico, porque es una reacción. No te olvides. ¿Hasta acá estamos bien? Ya. Y acá hay distintos ejercicios porque puedo resolver que justamente te he dejado para eso. A ver.
Mientras que vamos a resolver unas dos o tres, ya para culminar la sesión. Vamos a ver rápidamente. Dice, dado los siguientes materiales, especifique cuál es el elemento compuesto. A ver, metano, elemento compuesto. Muy bien. Sacarosa, elemento compuesto. Muy bien. Platino, elemento compuesto. Ya. Helio, elemento compuesto. Muy bien. Clave, agua. Ahí está. Dos. Se tiene dos gráficos donde X y Y son elementos diferentes. Indique la secuencia correcta después de determinar si la proposición verdadera o falsa. En el gráfico 1 se muestran tres sustancias compuestas. ¿Son compuestos? ¿Cómo? Claro, ya, pero recuerda que compuestos son dos elementos distintos, ¿no? ¿Seguro? La uno, mira, la uno. ¿Es, es compuesto? ¿Es compuesto? Ya, pues. Ninguno es compuesto, ¿verdad? Ujú. Todos son elementos. La 2. Las sustancias se pueden descomponer. Estas sustancias se pueden descomponer. Verdadero, muy bien. X2 y X3 son alótropos del elemento X. Muy bien. ¿Cuál de las siguientes proposiciones no corresponde a mezclas? Primero, ¿es la unión física de sustancias? Muy bien. ¿Presenta una composición variable? Muy bien. ¿Los componentes mantienen su identidad? Muy bien. ¿Los componentes no se pueden separar por métodos físicos? Exacto. Sí se puede. Y bueno, la E obviamente va a ser verdadera. En la vida cotidiana interactuamos a diario con una gran variedad de mezclas, como por ejemplo el alcohol, néctar, aceite, cocina, agua, leche, acero inoxidable. Elige cuál son homogéneas y heterogéneas. Esa te la bajo para ti, para que lo puedas resolver. ¿Ya? Las 5 también, las 6 también. A ver, ¿qué más hay? Por acá. Ya. A ver, esta. Indique un grano de hierro. Ya, un gramo de hierro funde a la misma temperatura que 300 gramos de hierro. ¿Verdad o falso? Muy bien. No importa cuántos gramos sean, igual sigue siendo hierro. La fundición se mantiene igual, la misma. A 25 grados centígrados, la densidad de 100 gramos de agua es la misma que 1000 gramos de agua. 1000 gramos de agua. ¿Verdadero o falso? Recuerda, muy bien. Recuerda que la densidad es una propiedad intensiva, o sea, no depende de la masa. La relación de dos propiedades extensivas resulta una propiedad intensiva. Spoiler, verdadero. Sí, por ejemplo, la densidad. La densidad viene a ser la relación de masa y volumen. Y cada uno depende de la masa y son extensivas. Y su división me da una propiedad intensiva. Su relación. Ya, listo. Y de esta forma es como culminamos la sesión del día de hoy.
Ahora, lo demás ejercicios te lo dejo para ti, para que lo puedas practicar, resolver. ¿Ya? Y listo. A ver. Ah, ya que hay otros dos. Ah, pero estos dos vienen a ser de la siguiente sesión. Así que tranqui. Es de la siguiente sesión. Listo. Culmina la grabación.